Desde las vibrantes calles de la Ciudad de México, te invito a un viaje que te hará cuestionar todo lo que crees sobre la libertad. ¿Alguna vez has sentido que vives atrapado en las expectativas de otros, en una vida que no elegiste? Clara, una joven atrapada en una jaula de oro, sintió ese dolor y decidió romper las cadenas. Disfrazada de esclava, huyó de un matrimonio impuesto y encontró en una tribu nahua algo más grande: su verdadera identidad. Su historia, la joven que fingió ser esclava para escapar, es un canto al coraje que todos llevamos dentro, una promesa de que puedes liberarte y descubrir quién eres realmente. Comenta desde dónde nos ves y qué cadena quieres romper. Quédate, porque esta historia te mostrará el camino. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal, así no te perderás ninguna de las historias que te llegan al corazón, como esta. En las calles empedradas de la Ciudad de México colonial, bajo el sol ardiente de 1780, la vida palpitaba con el sonido de carruajes, el tañido de las campanas de la Catedral Metropolitana y el murmullo de los mercados llenos de especias y telas. Era una ciudad de contrastes. Palacios de piedra tallada se alzaban junto a chozas de adobe, y los ricos paseaban con capas de terciopelo, mientras los esclavos y sirvientes cargaban sus pesos en silencio. En este mundo de jerarquías rígidas vivía Clara, hija única de don Álvaro de la Vega, un poderoso comerciante de azúcar cuya fortuna se medía en haciendas y barcos. La mansión de los de la Vega, con sus patios de azulejos y fuentes cantarinas, era el orgullo de la ciudad, pero para Clara era una jaula dorada. Clara, de 22 años, tenía el cabello castaño rizado, recogido en moños perfectos, y unos ojos verdes que parecían guardar un secreto. Su piel clara, heredada de su madre criolla, la hacía aceptable para los estándares de la alta sociedad, pero su espíritu inquieto la volvía una rareza. Mientras las jóvenes de su clase soñaban con bailes y propuestas de matrimonio, Clara pasaba las noches leyendo libros prohibidos que escondía bajo el suelo de su alcoba. Observaba a las criadas, mujeres de piel morena y manos callosas, con una mezcla de curiosidad y envidia por su aparente libertad, aunque sabía que era una ilusión. Soñaba con un mundo donde no fuera una moneda de cambio, pero su destino ya estaba escrito. Don Álvaro había arreglado su matrimonio con don Gregorio, un latifundista de Veracruz, un hombre de 50 años cuya risa fría y mirada codiciosa hacían temblar a Clara. Don Álvaro era un hombre de rostro anguloso y modales impecables, pero su corazón estaba endurecido por la ambición. Para él, Clara no era una hija, sino una herramienta para sellar alianzas comerciales. «Una mujer debe obedecer y embellecer», repetía, mientras su madre, fallecida cuando Clara era niña, parecía desvanecerse en el olvido. Las criadas que conocían los secretos de la casa susurraban sobre la madre de Clara, una mujer que alguna vez desafió las reglas, pero nadie hablaba más allá de murmullos. Las amigas de Clara, jóvenes de familias acomodadas, la miraban con lástima disfrazada de sonrisas. Decían que era demasiado pensativa para ser una buena esposa. En los bailes los hombres la cortejaban por su dote, no por su alma. Clara, sin embargo, no era frágil. En su interior ardía una chispa. Leía a escondidas sobre tierras lejanas, dibujaba mapas imaginarios en los márgenes de sus libros, y en las noches más oscuras miraba las estrellas desde su ventana, preguntándose si alguna vez podría elegir su propio camino. En la ciudad, las habladurías corrían como el viento. Las damas de sociedad, con sus abanicos de encaje, comentaban que Clara no era lo bastante dócil para un hombre como don Gregorio. Los sirvientes, en cambio, notaban su bondad, cómo dejaba comida extra en la cocina, o preguntaba por sus familias. Pero nadie, ni siquiera los más cercanos, veía el torbellino que crecía en su corazón. Clara sabía que el matrimonio significaría el fin de sus sueños, una vida atrapada en otra mansión, sirviendo a un hombre que no la amaba. Cada noche, al apagar las velas, sentía el peso de las expectativas aplastándola, pero en el silencio de su alcoba, mientras el reloj marcaba las horas, Clara comenzó a trazar un plan. No sería la novia perfecta, ni la hija obediente. Sería algo que nadie esperaba, una fugitiva dispuesta a arriesgarlo todo por su libertad.
La noche era espesa en la Ciudad de México, con el aire cargado del aroma a jazmín y el eco lejano de las campanas de la catedral. Clara, encerrada en su alcoba de la mansión de la Vega, escuchó tras la puerta de caoba la voz grave de su padre, don Álvaro, sellando su destino. Clara será tuya, don Gregorio. La boda unirá nuestras tierras y fortunas en un mes, dijo, mientras el latifundista asentía con una risa que heló la sangre de Clara. Su corazón latía como un tambor de guerra. No podía imaginar una vida atada a un hombre cuya mirada la reducía a un objeto. El pánico se mezcló con una chispa de rebeldía. No sería la esposa sumisa que su padre esperaba. Esa misma noche, mientras la casa dormía, Clara tomó una decisión que cambiaría todo. Con las manos temblorosas, revisó el arcón de las criadas y robó una falda gastada de manta, un rebozo deshilachado y un par de sandalias rotas. En el espejo, cortó sus rizos castaños con unas tijeras de costura, dejando mechones desiguales que ocultaban su rostro. Se untó ceniza de la chimenea en las mejillas, borrando la palidez que delataba su linaje. Al alba, cuando los primeros gallos cantaron, salió por la puerta trasera, esquivando a los sirvientes y los guardias que patrullaban las calles empedradas. Corrió sin mirar atrás, con el corazón en la garganta, hasta llegar a los márgenes del río Magdalena, donde el agua turbia reflejaba un cielo gris. Exhausta, tropezó entre los juncos, con los pies sangrando y el cuerpo temblando de frío. Fue allí, al borde del colapso, donde la encontraron. Una tribu nahua, oculta en la selva densa que bordeaba el río, apareció entre las sombras. Eran figuras silenciosas, con ropas de algodón tejido y rostros curtidos por el sol. Tainá, una curandera de ojos oscuros y trenzas largas, lideraba el grupo. Su mirada atravesó a Clara notando las manos suaves y los ojos asustados bajo el disfraz. «¿Quién eres?», preguntó, su voz firme pero sin hostilidad. Clara, con la voz quebrada, mintió. «Soy una esclava fugitiva, sin nombre ni hogar». Tainá no respondió de inmediato. Sus ojos parecían leer más allá de las palabras. En lugar de rechazarla, extendió una mano callosa y dijo: «Ven, nadie sin hogar es abandonado aquí». El viaje a la aldea fue un desafío que Clara no esperaba. Cruzaron senderos embarrados bajo un sol que quemaba la piel y un aire húmedo que pesaba en los pulmones. Los sonidos de la selva, grillos, aves, el susurro de las hojas, eran una sinfonía desconocida que la abrumaba. Sus pies, acostumbrados a zapatillas de terciopelo, se herían con las piedras y raíces. Tainá caminaba adelante, sin hablar, pero su presencia era un ancla. En los descansos, ofrecía agua en un cuenco de barro y observaba a Clara con una mezcla de curiosidad y cautela. Clara, agotada, sentía el peso de su mentira crecer. ¿Cuánto tiempo podría fingir? Pero cada paso la alejaba más de la mansión, de don Gregorio, de la vida que la asfixiaba. Al llegar a la aldea, el contraste la golpeó. Choza de adobe y palma se alzaban entre árboles altos, rodeadas de fogatas que crepitaban con olor a leña y maíz tostado. Niños descalzos correteaban, mujeres molían granos en metates y hombres tallaban madera con cuchillos afilados. Todo era sencillo, vivo, diferente al lujo rígido de la ciudad. Clara, aún disfrazada, bajó la mirada, temiendo ser descubierta. Los nahuas la observaban con curiosidad, no con desprecio, pero ella sentía que su mentira era una sombra sobre sus hombros. Tainá la llevó a una choza pequeña y le dio una estera para dormir. «Aquí no hay jaulas», dijo, «pero la verdad siempre encuentra su camino». Clara asintió, con el corazón acelerado. Era libre por primera vez, pero el costo era un mundo desconocido y una identidad falsa. ¿Podría sobrevivir en este lugar donde cada mirada parecía buscar su alma? En la aldea nahua, el tiempo parecía fluir al ritmo de la selva, lento, pero implacable. Clara, aún bajo el disfraz de esclava fugitiva, despertaba cada mañana con el canto de los pájaros y el aroma del maíz tostado en el comal. La choza de palma donde dormía era sencilla, con una estera de petate y un cuenco de barro para el agua. Al principio, todo le era ajeno. Sus manos, acostumbradas a sostener abanicos de seda, temblaban al intentar moler maíz en el metate. Las mujeres de la aldea,
con sus trenzas largas y risas francas, la observaban con curiosidad. Sus torpes intentos por encender un fuego o trenzar una cesta provocaban risitas entre las más jóvenes, pero Clara no sentía burla, sino una extraña calidez que nunca había conocido en los salones de la Ciudad de México. Tainá, la curandera, se convirtió en su guía silenciosa. Cada día le enseñaba algo nuevo: a distinguir las hierbas medicinales por su olor, a tejer fibras de maguey con dedos firmes, a escuchar el murmullo del río para encontrar agua limpia. «La selva habla», decía Tainá, «pero solo a quienes saben callar». Clara, que siempre había vivido bajo el peso de las palabras de su padre, encontraba en el silencio de Tainá una libertad nueva. Sin embargo, su mentira pesaba como una piedra. Cada vez que alguien preguntaba por su pasado, ella desviaba la mirada y murmuraba vaguedades sobre una hacienda lejana. Tainá, con sus ojos penetrantes, parecía saber más de lo que decía, pero nunca la presionaba. Poco a poco, Clara comenzó a integrarse. Una mañana, una niña llamada Xochitl, de ojos brillantes y trenzas deshechas, le pidió que contara una historia. Clara, nerviosa, improvisó un cuento sobre una estrella que escapó del cielo para vivir entre los árboles. Los niños, sentados en círculo, escuchaban embelesados, y pronto otros se unieron. Sus historias, mezcla de los libros que había leído y su imaginación, se convirtieron en un ritual vespertino. Los ancianos, que al principio la miraban con recelo, empezaron a asentir con aprobación. «Tienes el don de las palabras», dijo un día el viejo Cuauhtémoc, el líder espiritual, entregándole una pluma de quetzal como gesto de respeto. Clara también aprendió a trabajar con las mujeres. Ayudaba a teñir telas con cochinilla, a coser tortillas en el comal, a curar heridas con emplastos de hierbas. Sus manos, antes suaves, se volvieron callosas, y su piel, antes pálida, tomó el color del sol. Pero no todo era fácil. Por las noches, sola en su choza, la culpa la asaltaba. ¿Qué pensaría su padre y las criadas que la habían criado? Soñaba con la mansión, con los espejos que reflejaban una vida que ya no reconocía. Temía que la descubrieran, que la tribu la rechazara si supieran que era una rica hacendada huyendo de un matrimonio. La relación con Tainá se profundizó. Una tarde, mientras recolectaban raíces bajo la lluvia, Clara tropezó y dejó caer su rebozo, revelando una cicatriz en el hombro, marca de un accidente infantil en la mansión. Tainá la miró, pero no preguntó. En cambio, le dio un collar de semillas. «Para que no olvides que creces aquí», dijo. Clara lo aceptó con lágrimas, sintiendo que, por primera vez, alguien la veía sin juzgarla. Pero el miedo persistía. ¿Cuánto tiempo podría esconder su verdad? Cada sonrisa de los niños, cada gesto de Tainá, le recordaban que su lugar en la aldea era frágil, construido sobre una mentira. Sin embargo, en el trabajo diario, en las risas compartidas, Clara sentía que algo en ella florecía. No la hija de don Álvaro, sino una mujer que aprendía a ser libre. La vida en la aldea náhua había transformado a Clara, pero la sombra de su mentira seguía acechándola. Una tarde, mientras llevaba un cesto de hierbas al río, el rebozo que cubría su cabeza se enganchó en una rama, revelando un medallón de plata que había escondido en su ropa. Era un regalo de su madre, olvidado en el caos de su huida, con una inscripción grabada: «Para mi hija, sangre de dos mundos». El corazón de Clara se detuvo. Recordó las palabras de una criada anciana, que una vez susurró que su madre, doña Isabel, había amado a un hombre náhua antes de casarse con don Álvaro. El medallón era la prueba de un secreto enterrado. La tierra pareció girar bajo sus pies. Si era cierto, no solo era la hija de un comerciante criollo, sino que llevaba la sangre de la misma gente que ahora la acogía. El descubrimiento desató una tormenta en su interior. Clara corrió a su choza con el medallón apretado en la mano y se sentó en la estera, temblando. Las preguntas la ahogaban. ¿Por qué su madre nunca le contó la verdad? ¿Era su sangre náhua la razón por la que siempre se sintió fuera de lugar en la mansión? Y, sobre todo, ¿qué significaba esto para su vida en la aldea? Su disfraz de esclava ya era una mentira. Ahora saber que compartía la herencia de los náhuas la hacía sentir como una impostora aún mayor.
Las lágrimas quemaban sus mejillas mientras imaginaba la reacción de Tainá y los demás si descubrieran que no era una esclava, sino una hacendada con raíces en su propio pueblo. Esa noche, incapaz de contener el peso, Clara buscó a Tainá, que molía hierbas junto a una fogata. Las llamas danzaban en sus ojos oscuros, dándole un aire casi sobrenatural. Clara, con la voz rota, confesó todo: su verdadera identidad como hija de don Álvaro, su huida del matrimonio forzado, y finalmente, el medallón que revelaba su ascendencia nahua. «No soy quien dije ser», sollozó, mostrando el medallón. No quería mentir, pero tenía miedo. Esperaba rechazo, quizás furia, pero Tainá permaneció en silencio, examinando el medallón con dedos firmes. Luego, alzó la mirada y dijo: «La sangre no miente, pero el corazón elige. Tu madre amó a uno de los nuestros, y tú estás aquí, no en una mansión. Eso no es mentira». Tainá relató una historia que los ancianos aún susurraban. Una joven criolla que huyó con un guerrero nahua, pero fue arrastrada de vuelta por su familia. El medallón era un símbolo de ese amor prohibido. «Tú no eres una impostora», continuó Tainá. «Eres un puente entre mundos, aunque aún no lo sepas». Clara, con el pecho apretado, sintió que el miedo se mezclaba con alivio. Por primera vez su identidad no era una carga, sino una posibilidad. La verdad que tanto temía no la alejó de la aldea, la ató más profundamente a ella, pero también le dio una nueva responsabilidad. Ya no podía esconderse. Debía decidir si seguir fingiendo o abrazar su herencia y construir un lugar real en la tribu, bajo un cielo cuajado de estrellas. Con el murmullo de la selva como telón de fondo, la aldea nahua se preparó para un ritual nocturno. Las fogatas crepitaban, lanzando chispas al aire, mientras los tambores resonaban como el latido de la tierra. Clara, con el medallón de su madre aún apretado en su mano, sintió que el momento de decidir había llegado. La revelación de su herencia nahua y la aceptación de Tainá la habían liberado del peso de su mentira, pero también la enfrentaban a una encrucijada: regresar a la Ciudad de México como la hija fugitiva de don Álvaro, o quedarse en la aldea, abrazando una vida que sentía suya por primera vez. La tribu, reunida en círculo, la observaba con una mezcla de respeto y expectativa, como si supieran que esa noche marcaría un antes y un después. Tainá, con un vestido blanco bordado con hilos rojos, la llamó al centro del círculo. En sus manos llevaba una cinta tejida con fibras de maguey y plumas de quetzal, un símbolo de pertenencia en la aldea. «Aquí no hay jaulas», dijo, su voz resonando sobre el crepitar del fuego. «Pero la tierra pide verdad. ¿Quién eres tú, mujer que llegó con cenizas en el rostro?» Clara, con el corazón acelerado, dio un paso adelante. Las palabras que había guardado durante meses salieron como un río. «Soy Clara, hija de una madre que amó a uno de los vuestros. Fui una hacendada, pero huí de una vida que no elegí. Quiero quedarme, no como esclava ni como extraña, sino como una más». Un silencio sagrado envolvió la aldea. Los ancianos intercambiaron miradas. Los niños, sentados en la tierra, contuvieron el aliento. Tainá, sin apartar los ojos de Clara, asintió. «La sangre te trajo, pero tu corazón te hará quedar», dijo, y colocó la cinta en el cabello de Clara, trenzándola con cuidado. La tribu rompió el silencio con cantos suaves, un himno antiguo que hablaba de raíces y renacimiento. Clara sintió lágrimas correr por sus mejillas, no de dolor, sino de liberación. Quemó el medallón en la fogata, dejando que las llamas consumieran su pasado. No era un rechazo a su madre, sino una despedida a la vida que la había encadenado. En ese momento, decidió no volver a la ciudad, no por miedo, sino porque había encontrado un hogar donde su voz, sus manos y su espíritu eran suficientes. La conexión con Tainá se selló como una hermandad profunda. Junto al fuego, compartieron una mirada que no necesitaba palabras. Tainá, que había sido su guía, ahora era su igual, una hermana que le había mostrado el valor de ser auténtica. La tribu la abrazó con cánticos y ofrendas de maíz y flores, nombrándola Xihuitl, que significa cometa en náhuatl, por su brillo y su viaje desde un mundo lejano. Clara, ahora Xihuitl, supo que su transformación no era solo un cambio de nombre,
sino un compromiso con una vida de verdad y comunidad. Bajo las estrellas, sintió que por primera vez no estaba huyendo, estaba eligiendo quedarse. Meses después de su renacimiento como Xihuitl, Clara sintió que la aldea Nahua era su hogar, pero una fiebre misteriosa comenzó a azotar a los niños de la tribu. Las hierbas de Tainá no eran suficientes, y los ancianos hablaron de medicinas que solo los boticarios de la Ciudad de México podían proveer. Clara, ahora con el cabello trenzado con plumas y una túnica bordada con hilos de maguey, supo que debía enfrentar su pasado. No podía dejar que la tribu sufriera, pero regresar significaba confrontar a don Álvaro y la vida que había dejado atrás. Con el corazón firme, pidió permiso a los ancianos y, acompañada por Tainá, emprendió el viaje de vuelta a la ciudad, cargando la fuerza de su nueva identidad. La Ciudad de México la recibió con el mismo bullicio de carruajes y campanas, pero Clara ya no era la joven asustada que había huido. Caminó por las calles empedradas con la cabeza alta, su túnica nahua contrastando con los vestidos de encaje de las damas. Los murmullos la seguían. ¿Es ella, la hija de don Álvaro? Llegó a la mansión de la Vega al atardecer, cuando el sol teñía los azulejos de naranja. Don Álvaro apareció en la puerta, más envejecido, con los ojos fríos pero sorprendidos. ¿Qué haces aquí, desagradecida?, gruñó. Clara, sin bajar la mirada, respondió: No vengo por ti, vengo por medicinas para mi gente. Una fiebre los está matando. Su voz, clara y firme, silenció a los criados que espiaban desde los pasillos. Don Álvaro rió con desprecio. ¿Tu gente? Eres una de la Vega, no una india salvaje. Clara dio un paso adelante, su presencia imponente. Nunca fui tuya. Me vendiste como mercancía, pero encontré un hogar donde soy libre. Ahora, ayuda o asume la vergüenza de negarte. La plaza frente a la mansión se había llenado de curiosos, vendedores, damas con abanicos, incluso algunos frailes. Nadie esperaba que la hija fugitiva hablara con tal autoridad. Tainá, a su lado, observaba en silencio, su calma reforzando la fuerza de Clara. Don Álvaro, acorralado por las miradas, cedió y ordenó que un carro con medicinas fuera preparado. De vuelta en la aldea, Clara y Tainá distribuyeron las medicinas, salvando a los niños y ganándose aún más el respeto de la tribu. Clara, ahora Xihuitl, no solo trajo alivio, sino también un nuevo propósito. Comenzó a enseñar a los niños a leer, usando los libros que había llevado en secreto desde la ciudad, y compartió historias que unían los cuentos nahuas con los que había aprendido en su infancia. Se convirtió en un puente entre mundos, negociando con comerciantes criollos para llevar herramientas y semillas a la aldea, sin perder sus tradiciones. Junto a Tainá, construyó una choza más grande, donde las mujeres se reunían a tejer y hablar, creando un espacio de aprendizaje y hermandad. Xihuitl ya no era la hija de don Álvaro, era una líder, una narradora, una mujer que había cosido su destino con sus propias manos. La historia de Clara, ahora Xihuitl, resonaba en la aldea nahua como los ecos de los tambores que habían marcado su transformación. Desde la Ciudad de México colonial, donde huyó de una vida impuesta, hasta la selva que le dio un nuevo nombre, su viaje fue mucho más que una fuga. Fue un despertar. Clara dejó atrás los salones de mármol y las cadenas de un matrimonio forzado, para descubrir que la verdadera libertad no está en la riqueza ni en los títulos, sino en el coraje de elegir quién quiere ser. En la aldea, junto a Tainá y los nahuas, encontró un hogar donde su voz importaba, donde sus manos callosas contaban historias de esfuerzo, y donde su sangre mestiza era un puente, no una barrera. Su regreso a la ciudad, enfrentando a don Álvaro con la fuerza de su nueva identidad, mostró que el valor no se mide por el linaje, sino por las decisiones que tomamos frente a la adversidad. Xihuitl nos enseña que todos llevamos una chispa de rebeldía, una voz que susurra que podemos romper las jaulas que otros construyen para nosotros. No importa si vienes de una mansión o de una choza, si te han dicho que no eres suficiente o que tu destino está escrito, tú tienes el poder de reescribirlo. Clara huyó con cenizas en el rostro, pero encontró su luz en la selva, en las risas de los niños, en la sabiduría de Tainá. Su historia es un recordatorio de que el hogar no es un lugar,
sino el espacio donde eres libre de ser tú mismo. Y cuando enfrentó a su padre, no solo salvó a su tribu, sino que demostró que el amor por los demás y por uno mismo puede cambiar el mundo, paso a paso, como un cometa que cruza el cielo. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez sentiste que no encajas o que mereces más, déjame un comentario con tu propia historia. ¿Desde dónde nos ves? ¿Qué jaula has roto o quieres romper? Dale like si crees que el coraje puede transformar vidas. Suscríbete para más relatos que inspiran. Y comparte este video con alguien que necesite recordar su propio valor. La vida de Xihuitl nos invita a todos a mirar dentro de nosotros y encontrar esa chispa que nos hace libres. Hay más historias como esta esperando ser contadas, así que quédate con nosotros y sigamos descubriendo juntos el poder de ser quienes realmente somos.